Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para continuar sumergiéndonos en el fascinante universo de Kerem Bürsin. Si se quedaron con ganas de más después de nuestra anterior charla, están en el lugar correcto. Hoy vamos a profundizar aún más en esa explosión emocional que parece estar experimentando nuestro querido actor turco. Vamos a desgranar cada uno de los factores que contribuyen a esta percepción, a analizar las pistas que nos deja en redes sociales y a escuchar las voces de los expertos y, por supuesto, de los fans. Así que asegúrense de tener sus palomitas a mano porque la función está lejos de terminar, pónganse cómodos y prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles y, por supuesto, mucha pasión por Kerem Bürsin. Y si aún no se han suscrito, aprovechen ahora. La campanita les avisará de todos nuestros nuevos vídeos, llenos de noticias, análisis y debates sobre el mundo del entretenimiento turco. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más dilación, adentrémonos en el intrincado laberinto de emociones que rodea a Kerem Bürsin. La pregunta que nos planteamos al principio era simple, pero la respuesta, como hemos visto, es tremendamente compleja porque decimos que Kerem Bürsin ha explotado, que su corazón está rebosante de emociones. Ya mencionamos que no hay una sola respuesta, sino una constelación de factores interconectados. Vamos a explorarlos a fondo, uno por uno. Asterisco la consolidación profesional, un ascenso meteórico asterisco. El primer pilar de esta explosión emocional reside, sin duda, en su carrera profesional. Kerem Bürsin no es un actor que se haya conformado con el éxito puntual. Desde sus inicios ha demostrado una ambición y una dedicación excepcionales, buscando constantemente nuevos desafíos que le permitan expandir sus horizontes artísticos. Si bien Sen Kalkapm Love is in the Air fue el trampolín que lo catapultó a la fama internacional, Kerem ya contaba con una trayectoria sólida en la televisión turca. Sin embargo, el impacto global de la serie fue innegable. El personaje de Serkan Bolat, con su evolución de hombre frío y distante a enamorado apasionado, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química innegable con Hande Erçel, su CEO protagonista, contribuyó aún más al fenómeno. Pero lejos de dormirse en los laureles, Kerem ha aprovechado este impulso para diversificar su carrera. Lo hemos visto participar en películas de diferentes géneros, desde dramas intensos hasta comedias románticas. Ha incursionado en la producción, mostrando su visión creativa detrás de las cámaras. Y lo hemos visto asumir roles que desafían su imagen de galán, demostrando su versatilidad y su compromiso con la actuación. Su participación en la serie Eflatun, como ya mencionamos, es un claro ejemplo de esta búsqueda constante de nuevos retos. Interpretar a un personaje con una complejidad psicológica tan profunda requiere de una gran capacidad actoral, y las primeras críticas apuntan a que Kerem ha logrado una interpretación conmovedora y auténtica. Este tipo de proyectos no solo lo consolidan como un actor respetado, sino que también le brindan una gran satisfacción personal. Es importante destacar que Kerem no se limita a aceptar proyectos que le ofrezcan un buen cheque. Él elige cuidadosamente los roles que interpreta, buscando personajes que le permitan conectar con el público a un nivel emocional profundo. Esta pasión por su trabajo, este compromiso con la excelencia, es lo que lo impulsa a seguir creciendo y a superar sus propios límites. El torbellino personal, amor, desamor y autodescubrimiento El segundo factor clave en esta explosión emocional es su vida personal, y más concretamente sus relaciones amorosas. Como mencionamos anteriormente, su romance con Hande Erçel fue un auténtico cuento de hadas para los fans. Su amor, que nació en la pantalla, parecía ser una extensión natural de la química que ambos irradiaban en Sen Kalkapm. La relación se convirtió en un fenómeno mediático global. Cada foto que publicaban en redes sociales, cada declaración de amor, generaba un aluvión de comentarios y felicitaciones. Los fans los idealizaban como la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la perfección es una ilusión. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron separarse. La noticia obviamente causó un gran revuelo entre los fans, que se sintieron desilusionados y tristes. La ruptura fue un momento difícil para ambos. Aunque ambos han mantenido una actitud discreta en cuanto a los detalles de su separación, es evidente que la experiencia los ha marcado profundamente. Superar una ruptura, procesar las emociones que conlleva, requiere de un gran esfuerzo interno.
Pero lejos de esconderse o de evadir el tema, Kerem parece haber abrazado este proceso de sanación. Y crecimiento personal. Lo hemos visto más introspectivo, más reflexivo, más conectado consigo mismo. Y esta conexión, esta autenticidad, es lo que lo hace aún más atractivo y carismático. Desde entonces, han surgido rumores sobre nuevas relaciones en la vida de Kerem. Se le ha vinculado con diferentes mujeres, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. Sin embargo, él ha mantenido un silencio cauteloso al respecto, evitando confirmar o desmentir ninguna de estas especulaciones. Esta actitud discreta es comprensible. Después de la intensa atención mediática que generó su relación con Ander Zel, es natural que quiera proteger su vida personal y evitar ser objeto de juicios y especulaciones. Sin embargo, es innegable que el amor sigue siendo un tema importante en la vida de Kerem. Lo hemos visto expresar su deseo de encontrar a una compañera de vida, a alguien con quien compartir sus alegrías y sus tristezas. Y esta apertura al amor, esta disposición a nuevas experiencias, es lo que alimenta la especulación y la esperanza entre sus fans. *** La presión de las expectativas, un equilibrio delicado ***. El tercer factor que contribuye a esta explosión emocional es la presión de las expectativas. Kerem Bürsin es un ídolo de masas y, como tal, está sujeto a un escrutinio constante por parte de sus fans y de los medios de comunicación. Sus fans lo admiran, lo idealizan y lo ven como un modelo a seguir. Quieren verlo feliz, exitoso y enamorado. Quieren que cumpla sus sueños y que sea un ejemplo de superación personal. Esta presión, aunque bien intencionada, puede ser abrumadora. Kerem tiene que lidiar constantemente con las expectativas de los demás, con los juicios y las críticas, y con la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Sin embargo, Kerem parece manejar esta presión con madurez y equilibrio. No se deja presionar por las expectativas de los demás y vive su vida a su propio ritmo. No se siente obligado a complacer a todo el mundo y se permite ser él mismo, con sus virtudes y sus defectos. Esta autenticidad es lo que lo hace aún más querido por sus fans. Ellos valoran su honestidad, su transparencia y su disposición a mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones. *** El altruismo y el compromiso social, un corazón solidario ***. Pero la explosión emocional de Kerem no se limita a su vida profesional y personal. También está impulsada por su compromiso social y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Kerem ha participado en numerosas campañas de concientización sobre temas importantes, como la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra la pobreza. Ha utilizado su plataforma y su influencia para dar voz a los que no la tienen y para promover el cambio social. Este compromiso con el altruismo es un rasgo distintivo de su personalidad. Kerem no se conforma con ser un actor famoso y exitoso. Él quiere usar su fama para hacer una diferencia positiva en el mundo. Su participación en proyectos humanitarios demuestra su sensibilidad y su empatía hacia los demás. Se preocupa por los problemas que afectan a la sociedad y está dispuesto a poner su granito de arena para ayudar a resolverlos. Este compromiso social es lo que lo convierte en un ídolo aún más inspirador para sus fans. Ellos ven en él un modelo a seguir, un ejemplo de cómo se puede usar la fama y el éxito para hacer el bien. ***. Las redes sociales, un espejo de su alma ***. Por último, pero no menos importante, las redes sociales juegan un papel fundamental en esta explosión emocional. Kerem es muy activo en plataformas como Instagram y Twitter, donde comparte con sus fans momentos de su vida personal y profesional. Sus publicaciones son analizadas al detalle por sus seguidores. Cada foto, cada comentario, cada me gusta se convierte en objeto de debate y especulación. Se crean teorías sobre sus relaciones, sobre sus proyectos futuros y sobre su estado de ánimo. Esta atención mediática puede ser abrumadora, pero Kerem parece manejarla con humor y naturalidad. No se deja afectar por los comentarios negativos y sigue compartiendo con sus fans lo que quiere compartir. Sin embargo, también es consciente de la responsabilidad que implica tener una gran audiencia en redes sociales. Intenta utilizar su plataforma para promover mensajes positivos, para inspirar a sus seguidores y para concienciar sobre temas importantes. En definitiva, las redes sociales son un espejo de su alma. A través de sus publicaciones, podemos vislumbrar su personalidad, sus valores y sus emociones. Y esta transparencia es lo que lo hace aún más cercano y querido por sus fans.
Asterisco asterisco analizando las pistas, ¿qué dicen los expertos y los fans? Asterisco asterisco. Para profundizar aún más en esta explosión emocional, hemos consultado a expertos en comunicación y psicología, así como a miembros destacados de la comunidad de fans de Kerem Bürsin. Los expertos coinciden en que Kerem está atravesando una etapa de crecimiento personal y profesional. Su éxito en Senkal Kapm le ha brindado una gran visibilidad y le ha abierto muchas puertas. Sin embargo, también le ha generado una gran presión y le ha obligado a replantearse sus prioridades. Su ruptura con Hande Erçel ha sido un factor importante en este proceso de transformación. Le ha permitido reflexionar sobre sus relaciones, sobre sus necesidades y sobre sus deseos. Y le ha impulsado a buscar un mayor equilibrio entre su vida personal y su vida profesional. En cuanto a los rumores sobre nuevas relaciones, los expertos creen que Kerem está abierto al amor, pero que también es consciente de la necesidad de proteger su privacidad. Es probable que esté buscando una relación más discreta y menos expuesta a la atención mediática. Por su parte, los fans destacan la autenticidad, la transparencia y el compromiso social de Kerem. Lo ven como un modelo a seguir, un ejemplo de cómo se puede usar la fama y el éxito para hacer el bien. También valoran su sentido del humor, su cercanía y su disposición a conectar con sus seguidores. Se sienten orgullosos de apoyarlo y lo animan a seguir persiguiendo sus sueños. Asterisco asterisco conclusión, un hombre en constante evolución asterisco asterisco. En resumen, la explosión emocional de Kerem Bürsin es un fenómeno complejo y multifacético. Es el resultado de una combinación de factores positivos como su éxito profesional, su crecimiento personal y su compromiso social. Pero también es el resultado de desafíos y obstáculos que ha sabido superar con valentía y determinación. Kerem Bürsin no es un hombre perfecto. Tiene sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Pero es un hombre auténtico, honesto y transparente. Y esta autenticidad es lo que lo hace tan especial y tan querido por sus fans. Su vida está en constante evolución, y es emocionante ser testigo de su crecimiento personal y profesional. Estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con su talento, con su compromiso social y con su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Así que sigamos apoyándolo incondicionalmente, respetando su privacidad y celebrando sus éxitos. Y sigamos admirando su autenticidad, su transparencia y su compromiso con hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, mi gente bonita, ¿qué les ha parecido este análisis en profundidad? ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Les mandamos un beso enorme y les deseamos lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y larga vida a Kerem Bürsin. Que siga explotando pero de alegría, éxito y amor. Hasta la próxima.